Bienvenidos a la ponencia Proyectos sobre el consumo responsable de productos en la industria mexicana del mueble, impartida por Fernanda Meléndez. Fernanda es egresada en el año 2020 en la licenciatura de Diseño Industrial en la UAM Azcapotzalco. Fue finalista del concurso Felder Design y participante en el taller interuniversitario 2019. Bienvenida, Fernanda, te cedemos el micrófono. Hola, buenos días. No sé si me escucho o si me veo. Sí te escuchas y te ves bien. Ok. Ya me vi, es que no me veía. Primero que nada, pues agradecerles por esta iniciativa de Bazar Trueque y por invitarme a hablar un poco sobre mi proyecto integral, pero también, bueno, me invitaron a hablar un poco sobre, pues, lo que es la experiencia como tal, pues, de ser egresada, no al 100% porque pues, todavía faltan algunos trámites de titulación, pero al ser egresada de la UAM y también un poco de mi experiencia como tal en cuanto a el proyecto de integral. Y pues me gustaría empezar como un poco hablándole a los estudiantes que están prontos a empezar en integral o tienen algunas ideas sobre integral. Pues creo que al principio, cuando vamos a entrar al último año, que es, pues, si no el más importante, es el más relevante en cuanto a formación, digamos, profesional. Porque una vez que hayas escogido como tal lo que quieres hacer de proyecto integral, bueno, considero que es muy importante para escogerlo, siempre estar desde que, hasta cierto punto, desde que empiezas la carrera, estar consciente de cuáles son tus objetivos dentro de la carrera o en lo que te quieres especializar o qué es lo que te llama la atención. Y obviamente poco a poco, conforme vas en la carrera, pues obviamente te van tocando profesores diferentes, con perspectivas de diseño diferentes, algunos más guiándose a la producción y a la industrialización, y otros un poco más guiándose por la innovación social, sustentabilidad, y es un poco lo que yo fui abordando conforme fui avanzando en la carrera, que me fui dando cuenta que en lugar de querer hacer como tal un proyecto al final en mi integral, un producto físico, era generar algo más que solo un producto, ¿saben? O sea, porque normalmente cuando empezamos la carrera, y sobre todo en las materias de desarrollo de producto, es como, bueno, vamos a diseñar este mobiliario, este sistema, o sea, siempre yéndonos como hacia la parte de generar algo físico y tangible y dejando un poco de lado como todas estas características que involucran la innovación social, o ya yéndonos un poco más como a los contextos que involucran a cierta comunidad para realizar o resolver más bien un problema real. Entonces, pues fue avanzando el año y pues obviamente tienes ideas, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, en ciertas materias te piden ciertos bocetos y puedes decir, esto lo puedo hacer de integral, y vas avanzando, pero al momento, la verdad, en que llegas a integral, es como de, ¿y ahora qué voy a hacer? Y hasta cierto punto sí me pasó un poco porque, pues, como que durante toda la carrera tienes ciertas ideas, como ya lo dije, pero va avanzando y va avanzando y las vas dejando un poco. Pero al momento ya de entrar a integral, pues sí es como de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero también creo que es importante que por ejemplo, pues ubiques como a los profesores con los que vas, hasta cierto punto con los que, si ya llevaste materias con ellos, con los que más te identificas en cuanto a la rama de diseño que están abordando en sus integrales. Sobre todo porque ya conoces su trabajo previo o el trabajo que han realizado en otros integrales. Y en mi caso me decidí ir un poco más hacia el diseño de servicios o de innovación social con la profesora Aline. Y pues fue avanzando un poco más las ideas, el proyecto, pero también teniendo en cuenta lo que a ti te gusta. O sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención o me gusta mucho el ámbito del mobiliario,
pero no solo como tal generar mobiliario, porque pues si bien es una carrera que es conocida por, y hasta cierto punto en tono de sátira, que hacemos cosas bonitas, muebles bonitos, sillas bonitas, o sobre todo mobiliario, pues también conforme va avanzando, pues la sociedad es una carrera que ha avanzado y hasta cierto punto el diseño industrial se ha, pues digamos, deconstruido en cuanto a conceptos, porque pues su origen fue en la industrialización y obviamente era generar productos en serie y todos estos asuntos. Pero obviamente en el momento en el que estamos viviendo en la actualidad, yo considero que ya no es necesario generar más productos, porque el generar más productos va de la mano con toda esta rama que abordamos con profesores que son, o sea, ay, perdón, es que llegó un mensaje y la leí, que son afines a nuestras creencias o que nos identificamos con los conceptos que ellos mencionan durante pues las clases o durante toda la carrera. Entonces, bueno, para empezar eso, que llegar al integral, pues obviamente no es como que ya llegues con una idea y, pues quiero hacer, no sé, un vaso que haga esto, pero funcione de esta forma. O sea, obviamente puede ser la idea principal, pero conforme vas avanzando en el integral y obviamente cada trimestre se trabaja algo diferente, pues sí vas notando, observando cosas. Sobre todo es un trabajo de observación y de análisis, porque puedes llegar con una idea, ¿no? Generar un concepto, generar un producto, pero conforme vas investigando, vas adentrándote más en el tema, te vas dando cuenta que realmente ese no es el problema. O realmente no vas a llegar, como ya lo mencionaron en otras ponencias, no vas a llegar a cierta comunidad o con cierto usuario a decirle, toma, te solucioné tu problema y esto es lo que necesitas. Puede ser que en algunos o en la mayoría de los productos, digamos, cotidianos, sí funcione, o más bien funcione porque vivimos en una sociedad que está, pues, consumiendo constantemente, consume, 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 y realmente no nos fijamos en qué es lo que estamos consumiendo. Que realmente, o sea, ya está cambiando y ya cada vez hay más personas que se están fijando en lo que consumen, en cuanto a productos, en cuanto a sistemas, en cuanto a alimentación, en cuanto a un sinfín de cosas. Y también es importante, o sea, pues ok, como o sea, lo mencionan lo mencionaron en otras ponencias, que no vas a llegar con cierta comunidad o con cierto grupo de usuarios a decirles, tomen, aquí está su solución, esto es lo que necesitaban. Sino tienes que realmente mirar como los contextos, y todo lo que se necesita o todo lo que se debe de analizar para realmente llegar al problema, a cuál es realmente el verdadero problema. Y por ejemplo, pongo mucho de ejemplo un caso que estuvimos trabajando, otra compañera igual de la UAM y yo, en un proyecto en el taller interuniversitario, en un proyecto que le llamamos las rutas del agua, que era con una preparatoria en Ecatepec. Y realmente, pues como al ser un grupo de diferentes personas, de diferentes contextos, pues mi compañera planteó el lugar como tal la comunidad, porque necesitamos un lugar donde ya tuviéramos hasta cierto punto un pie adentro de la comunidad. Entonces ella nos dijo, ¿saben qué? Está pues lugar donde yo soy parte de la comunidad y conozco las problemáticas y está así y tal y tal. Entonces, pues empezamos como a plantear las estrategias, el tema que queríamos abordar, que era el agua, o el consumo también del agua y todas ciertas cosas que nos llevaron obviamente pues a visitar la comunidad, a interactuar, a generar dinámicas, a hacer parte, a lo mejor no ya como tal fija, sino pues temporal, porque pues íbamos a visitarlos de vez en cuando, con dinámicas y con todos estos asuntos o todos estos proyectos que traíamos,
pero al principio nosotros pensábamos que el problema era que no sabían o que no se respetaba el consumo del agua, porque al ser un tema del agua en Ecatepec, pues obviamente lo primero que se nos viene a la mente es pues esa escasez. Entonces, pues si hay escasez es porque hay un problema de que no cuidan el agua y del suministro. Entonces, poco a poco, conforme fue avanzando ese proyecto, nos dimos cuenta que realmente, o sea, sí es un problema a diferentes escalas, porque no es tanto de la gente que no respeta el agua, que no consume correctamente el agua, que obviamente son cosas de suministro que pues mucha gente no tiene la culpa o no están involucrados, que ya son pues cosas más en cuanto a el municipio, en cuanto a las personas que están, bueno, que se encargan del suministro y todos estos asuntos. Pero entonces también, o sea, ya entrando un poco más en la comunidad, les digo, nos dimos cuenta que el problema no es que la gente no supiera consumir, o sea, no supiera consumir o no supiera, pues sí, el manejo correcto del agua, que al contrario, o sea, le preguntabas a los niños, a los chavos, porque eran ya de prepa, que ellos qué hacían para ahorrar agua. Y realmente no es que dijeran, bueno, es que ahorramos agua, sino que la sabemos manejar, porque la pipa va una vez a la semana bueno, por su colonia, por su casa. Entonces, pues obviamente se suministran bien o sea, tienen hasta ciertos modelos de sistemas, pues de manejo del agua en su casa, porque por ejemplo una compañera, bueno, no, nuestra compañera que era parte de la comunidad, nos menciona, es que el agua que ocupamos de lavar los trastes, lo ocupamos para el baño o lo ocupamos para otra cosa que sea, o sea, reusar el agua, saberla administrar, saberla almacenar, o sea, era como lo principal. Bueno, ya me extendí en esto, pero, o sea, es eso, o sea, que realmente como diseñadores no es que estemos resolviendo un problema que nosotros creamos que ese es el problema, sino se trata de observación y de análisis, sobre todo observación, saber cuál o por qué este factor está afectando a tal factor o por qué esta situación escala a tal grado que ya está reflejándose en otros círculos o en otros contextos. Y les puse un poco de ejemplo esta situación porque suele pasar que en los proyectos de integral llegamos con una idea de, pues sí, yo quiero hacer esto, y tal cosa. Yo antes de empezar el integral, o sea, como, no sé, 2 trimestres antes, tenía mucha la idea de, es que quiero hacer algo que esté relacionado con fisioterapia, relacionado a tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque era un tema que me llamaba la atención, bueno, enfocado como a personas que juegan básquet, porque pues yo jugué básquet, y ves ciertas lesiones, entonces yo tenía como esa idea, pero obviamente cambias de trimestre, son otros profesores, son otras ideas, empiezas a pensar diferente, empiezas a analizar como las cosas diferentes, a ver cosas de consumo, cosas de cuestiones ambientales, cuestiones de sustentabilidad, cuestiones de integrar a la comunidad y sobre todo de innovación social, que realmente empiezas a cambiar como esa idea. Y ok, llegas al integral y dices, bueno, ahora tengo esta idea. Pero conforme va avanzando el integral, igual va cambiando la idea. La verdad, al principio del integral yo tenía como la idea de restauración de muebles, pero así como es conocida realmente. O sea, como que no tenía tan planteado lo que iba a hacer a un futuro. Entonces, no sé si me pueden ayudar ya a poner la presentación de lo del integral, por favor. Gracias. Bueno, mi proyecto era sobre el consumo responsable de la industria mexicana del mueble, de cómo podemos extender el ciclo de vida a través de un diagnóstico para su valoración e intervención. Y con esto generar redes de consumo responsable. ¿A qué me refiero con todo este gran título y
y hasta cierto punto que se explica un poco, era generar una, a grandes rasgos era generar una plataforma donde un usuario que tuviera algún mobiliario de uso doméstico, de uso del hogar, bueno, primero les pongo el contexto, antes de empezar a explicar un poco. Bueno, normalmente, o sea, yo sé que al ser parte de la UAM y de traer como toda esta escuela de consumo, de responsabilidad social, de, de sustentabilidad, estamos un poco más conscientes. Pero realmente si lo vemos en la cotidianidad con las demás personas, es algo que no es tan importante para muchas personas, el consumo responsable, ya sea de mobiliario, ya sea de productos del hogar, no sé, por ejemplo, cosméticos, alimentos, o sea, realmente no es algo en el que la gran mayoría de la sociedad esté inmersa, o sea, que recalco, o sea, va avanzando la sociedad y lo vamos viendo cada vez más. Pero hasta cierto punto, digamos, yo sé que ustedes o que la mayoría de la comunidad de diseño lo ve porque al ser una comunidad, pues hasta cierto punto pequeña a comparación de otras disciplinas, pues es más fácil observar que, por ejemplo, no sé, tu amiga ya se está haciendo más responsable en su alimentación, en lo que consume, en lo que produce, en el ciclo de vida de las cosas. Siento que al ser una comunidad pequeña a comparación de otras disciplinas, nos es más fácil darnos cuenta de esto. Pero ya al salir de esta comunidad, de esta burbuja llamada diseño, nos damos cuenta que la mayoría de la gente no es responsable de lo que consume, ni, o sea, a cualquier nivel, o sea, llamémoslo entretenimiento, mobiliario, alimentos, lo que sea. Entonces yo empecé como a analizar, bueno, partiendo un poco de lo que me gustaba, que era el mobiliario, era, ok, quiero trabajar con mobiliario, pero no es que quiera generar nuevo mobiliario porque realmente ya hay suficiente. O sea, no digo que la innovación y las tendencias no sean importantes y que no se tenga que generar producción, que se pare, o sea, no en forma radical, sino en forma de concientización. Hablar sobre un proyecto que se basa en el consumo responsable de productos. En cuanto, pues, como lo mencioné, bueno, lo mencioné en la industria mexicana del mueble, porque, por ejemplo, vemos, o sea, en la calle vemos muebles tirados en buenas condiciones, y esto tiene mucho que ver también está relacionado un poco con esta cultura de la inmediatez, del fast, por ejemplo, como el fast fashion, que cada mes, cada semana va cambiando y va cambiando. Y también en la industria del mueble es algo que repercute, porque lo vemos, o sea, de repente ya es como de, ay, este mueble, y ya casi todas las marcas están generando el mismo mueble. Ay, ahora este. Y ay, todas las marcas están generando el mismo mueble. Y ese tipo de situaciones que realmente no es que sean pues culpa de los productores, sino es hasta cierto punto culpa del consumidor, que pues que no se está concientizando del consumo, o sea, de su consumo, que sea responsable, que sea coherente. Bueno, ese es un poco como el contexto. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Perdón, es que están tocando el timbre. Bueno, ahorita un poco hablándoles sobre, ya, bueno, planteé un poco lo del el contexto. Bueno, les voy a plantear como un poco de el contexto en general del proyecto. En cuanto a la producción en México, o sea, México es
hasta cierto punto es un gran productor de mobiliario a nivel nacional. No tiene tanta infraestructura para llegar a mercados extranjeros, a comparación de, pues obviamente, productores europeos. Y sobre todo esto se basa en la investigación que realicé, pero se basa sobre todo en cuanto a que México y relacionado con la manufactura, es un país que aún pues se llama en vías de desarrollo, y en el sector del mobiliario pues es obviamente claro, porque pues no, muchas veces no se cuenta con la maquinaria o la infraestructura necesaria de un taller para generar cierto producto o cierto grado de producto para comercializar al extranjero. También en la industria del mueble mexicana es muy importante la identidad. O sea, en cuanto a la identidad me refiero a que muchas veces preferimos comprar muebles en tiendas o que sabemos que son de tiendas extranjeras, porque muchas veces, y esto tiene que ver mucho con muchos productos, o sea, no solo con el mobiliario, sino también en muchos productos que vemos en el mercado que preferimos consumir productos de otros países a productos nacionales, que realmente, o sea, igual, comento de nuevo, que esto ha cambiado por la cultura que se está teniendo actualmente de consumir nacional, de, pues obviamente generar menos eh, contaminantes al momento de traer cosas de, no sé, de China, de Europa. O sea, eso, aunque lo veamos como, no sé, como muy poco, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a identidad, que preferamos comprar productos nacionales, que ok, a lo mejor lo hacen en Guadalajara, pero es menos distancia de que lo traigan de Guadalajara a la Ciudad de México, de que lo traigan de China o de países productores de muebles a nivel internacional, como son España, Italia, que lo traigan de otros países a que si se genera aquí, lo traigan. O sea, es menos distancia y es hasta cierto punto pues más importante en cuanto a nivel nacional. En el diseño, pues igual, muchas veces la manufactura mexicana o la producción mexicana se basa en cosas que ya realizaron en otros países, que ya existen en el mercado. Y obviamente hay marcas y hay pues empresas que se dedican o que están un poco más enfocadas en cuanto al diseño mexicano, en cuanto a que se produzca y se realice de diseño mexicano, de productos mexicanos. Entonces, o sea, realmente va avanzando poco a poco, pero sí como les digo, o sea, nosotros como tal en la comunidad de diseño lo vemos hasta cierto punto muy normal, que consumimos cosas pues más nacionales, que vemos cosas o sea, lo tenemos más presente, el hecho de que, pues, que de preferencia que sea producto nacional, que sea diseño mexicano, o sea, lo tenemos más presente, pero realmente ya al salir, al interactuar con otras personas que no están relacionadas con estos temas, sí es un poco más difícil de convencer, de hablar con ellos, de decirle, no, es que mira, o sea, puedes comprar esto en tal tienda que es de origen mexicano en vez de irte a tal tienda que traen las cosas de importación. O sea, es un poco difícil porque ya tiene que ver mucho con la forma, con el estilo de vida, y sobre todo ahorita que es como que la gente, bueno, ahorita en esta situación de pandemia no tanto, pero que la gente realmente no tiene tiempo de hacer muchas cosas. Entonces, pues prefieren ir al súper que trae todas las cosas de importación y todo, de rápido, de rápido. Ok, no se le quita el mérito y no se está dejando de ser importante para el mercado mexicano, porque obviamente muchas de estas empresas que son extranjeras generan muchos empleos en México. Y relacionado igual a la industria del mueble, pues pasa lo mismo. O sea, muchas veces preferimos comprar
productos de origen, pues, chino, de origen europeo, porque creemos que son de mejor calidad. Pues, sin embargo, o sea, hemos visto, y como tal, como parte de la comunidad de diseño, hemos visto que hay materiales excelentes, mexicanos, diseñadores excelentes, y todo esto se trata de ir, o sea, avanzando poco a poco y obviamente concientizar un poco a la gente a que no tiene que consumir más de lo que necesita o que sea consciente de los consumos que realiza. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, el proyecto se basa un poco más en cuanto a gestión y diagnóstico de un producto. Como les decía, al principio la idea era pues simplemente como muchos pues bazares de muebles de segunda mano, pero poco a poco obviamente te vas dando cuenta que no es lo que necesita un usuario o no es realmente lo que genera una innovación o no es realmente lo que sea, pues no sé cómo decirlo, o sea, que genere un impacto social o que involucre a ciertos usuarios, porque obviamente en Internet, en Instagram, en todas partes, vemos un sinfín de bazares de productos de segunda mano. Obviamente cada uno tiene su propuesta de valor que va cambiando, obviamente, con lo que cada usuario quiera. Pero en este proyecto era generar una plataforma de gestión y diagnóstico en cuanto a muebles de segunda mano. Se los pongo como un ejemplo antes de como esquematizar cada parte. Era, por ejemplo, tú tienes un mueble que a lo mejor ya te vas a comprar otro o a lo mejor sientes que ya cumplió su ciclo de vida o a lo mejor ya tú crees que le podría ser más útil a alguien más. Entonces ahí entra la parte de la gestión y del diagnóstico que involucra a cierta comunidad de diseñadores y tener cierta comunidad de gente, de talleristas, o incluso dentro de la comunidad de diseñadores hay mucha gente que es tallerista al mismo tiempo, generar como estos vínculos, como hacer un pequeño, mi maestra siempre lo comparaba con, hasta cierto punto, como un Tinder, donde tú vas escogiendo, como con quién trabajar. Por ejemplo, tú subes tu mueble y no sé, dices, me gusta el trabajo de este diseñador, pero también me gusta cómo trabaja este señor la madera, pero quiero hacer esto, o sea, quiero que sea restauración, o quiero, bueno, intervención, perdón, quiero que sea una intervención, o quiero venderlo simplemente, o me lo van a comprar, o sea, como ese tipo de cosas. Está un poco revuelto porque pues es como un círculo donde se engloban muchas cosas al mismo tiempo. O sea, donde pasa algo están pasando varias cosas al mismo tiempo. Pero lo pongo así, o sea, como que el ejemplo más sencillo es, por ejemplo, tú tienes un mueble en tu casa que dices, ok, ya cumplí el ciclo de vida o simplemente, pues, no sé, ya no me gusta o le podría funcionar a alguien más. Entonces, pues era como a través de la plataforma generar un diagnóstico de, ok, bueno, tiene estas características, tal material, tal acabado, es de tal año, es de tal tendencia, tiene tales materiales extra, no sé, manijas, bisagras, todo este conjunto de cosas que pues obviamente van generando un diagnóstico y al final del diagnóstico te regresa lo que a lo mejor no era lo que necesitabas, pero es lo que necesita el mueble como tal. Ok, te dicen, bueno, que ya no lo quieres, pues te lo compramos. Y, o en otra situación, ok, lo quieres seguir teniendo, pues esta podría ser como una intervención o te lo compramos, si lo quieres vender, como cierto, pues digamos, círculo donde tú como usuario escoges lo que pues va a pasar a continuación. O sea, por eso le digo que muchas veces mi maestra lo relacionaba como
o sea, como que checar el modelo de cómo funciona esta aplicación de Tinder y aplicarla un poco en cuanto a la gestión y diagnóstico, porque obviamente pues tú vas pasando y dices, bueno, este sí, este no, este sí, y así, o sea, como que igual funcionar un poco como tipo catálogo, pero de un servicio. Y en cuanto a la triada, obviamente en cada proceso van inmerso el usuario, el diseñador y el tallerista, que bueno, como les menciono, el diseñador y el tallerista puede ser la misma persona o diferente persona, pero que en cada proceso digamos, del diagnóstico de intervención o exhibición o venta o recuperación estén inmersos todos los factores, todos los actores que realmente son importantes, que en este caso son el usuario, el diseñador y el tallerista. Y todo esto llevado a una plataforma que sea, pues, obviamente de fácil acceso, de fácil entendimiento, porque muchas veces vemos plataformas que no son tan didácticas, que no son tan entendibles, en cambio, creo, y no sé si, bueno, también muchas, en parte, está un poco basado como en el proceso de, no sé si conozcan esta página que es de autos, que se llama Kavak, que te hacen como tu diagnóstico de tu coche o de ya coches que venden ellos. Va un poco relacionado como con esta, pues digamos, eh, importancia del usuario en cada proceso, o sea, que esté inmerso el usuario, que sepa lo que va a comprar, que sepa lo que está vendiendo, que sepa lo que se puede intervenir, porque puede ser que el usuario te diga, ay, ok, ya vi que se puede intervenir, entonces ya no te lo quiero vender, pero quiero que lo intervengas. Entonces regresa otra vez la cadena y así va avanzando. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Okay. Bueno, esta es un poco ya la conclusión, o más bien la hipótesis a la que se quiso llegar con el proyecto, que era, bueno, intervenciones y consumos responsables, que era al generar una plataforma que brinde un diagnóstico claro y oportuno, al usuario se crea una red de consumo consciente, así como la generación de vínculos estratégicos profesionales. Es lo que les menciono, o sea, es como digámoslo, un catálogo donde tú puedes escoger o tú puedes realmente ver con quién o qué es lo que te interesa como usuario. Por ejemplo, no sé, tú estás, como les menciono, tú subes tu mueble y dices, ok, quiero un diagnóstico. Se lanza el diagnóstico, pero también tú puedes ver, ok, o sea, de acuerdo a lo que te arroje el diagnóstico, tú puedes observar los diseñadores que están involucrados y los talleristas que están involucrados y pues, o sea, generar estas redes de trabajo que muchas veces a los diseñadores, pues obviamente cuando estás en la carrera y bueno, y no es como que conozcas tantos talleristas o no es como que estés tan, que debería, y eso creo que es un consejo, que desde que empiezan la carrera involucrarse con las personas o conocer mejor a las personas, por ejemplo, donde van a comprar los materiales o observar en sus cercanías gente que trabaja en talleres, porque muchas veces nosotros como diseñadores, obviamente pues tenemos los talleres ahí en la UAM, pero como diseñadores nos involucramos un poco más en la parte del taller, que es obvio que tienes que conocer bien los procesos de manufactura, pero nos involucramos o le damos más tiempo a la parte del taller que a la parte del desarrollo, de la problemática, del producto. Y pues se nota muchas veces en los proyectos que entregamos, porque es como de, pues sí, está muy bien hecho, pero su diseño no es, o sea, pues sabemos que muchas veces, o sea, entregamos, no que entreguemos por entregar, pero muchas veces como le dedicamos más tiempo a la parte del taller o de la manufactura, pues obviamente le resta tiempo al proceso creativo, a dimensiones, lo hablo en cuanto a mobiliario. Y muchas veces es, ok, está bien hecho, los acabados perfectos, todo excelente, pero el producto no es excelente. O sea, el producto,
no cumple o no es llamativo al usuario, y lo vemos muchas veces en Exposiar, o sea, y me incluyo bueno, me incluyo, que vemos, o sea, en serio, es excelente los acabados, el proceso de manufactura, todo, pero el producto como tal es un poco, o sea, se ve, o sea, y se nota que le hemos enfocado más tiempo al taller y a la manufactura que realmente al proceso de diseño como tal. Entonces, pues sí, que es generar como estos vínculos del diseñador y el tallerista para, pues, generar el producto lo mejor o lo más deseable al usuario. Eh, También, bueno, se fomenta la participación e intervención de los diseñadores y talleristas al hacer parte de la cadena para la reinserción del producto en el mercado al que se pretende llegar, alargando el ciclo de vida a través de intervenciones de diseño funcionales, estratégicas, para lograr un producto duradero que genere un vínculo con el usuario. Y en cuanto a intervenciones funcionales y estratégicas, es lo que les comento, o sea, que realmente el producto que se va a entregar, el producto que se va a intervenir sea funcional, o sea, no solo sea, lo quería de color rosa, pues se lo pintamos de color rosa, no, o sea, porque realmente creo que eso es algo que hasta uno como usuario puede hacer. O sea, y lo vemos mucho, por ejemplo, en videos de DIY y esas cosas que es como, bueno, vamos a pintar este mueble y le cambiamos tal cosa y así. O sea, eso no es realmente una intervención de diseño, sino es, pues, porque tampoco se le podría llamar restauración, porque pues lo está haciendo alguien que no es experto en la materia. Bueno, generando intervenciones de diseño funcionales y estratégicas, como les comento. Funcionales en cuanto a que sea un producto deseable, que sea un producto que esté bien hecho, que esté de acuerdo a lo que requería el usuario. Y también estratégicas, también es un poco esto de incluir como a la comunidad, porque obviamente al ser una plataforma, pues puede llegar a muchas partes, y lo que se pretendía en este proyecto era, pues digamos, alcances pues un poco más cortos en cuanto a que sería Estado de México, bueno, Ciudad de México y zona metropolitana, que pues es la zona más poblada del país, entonces pues es la zona donde se requiere más consumo y donde se compran más muebles. Y al generar estas relaciones estratégicas, nos damos cuenta que por ejemplo, mucho como lo que les mencionaba, o sea, ok, vi este mueble en internet y, pero está, bueno, es de China y me lo traen en 3 días. Bueno, no importa, lo pagas. Pero no se trata de eso, o sea, se trata de generar dentro de la comunidad también como este sistema económico. Yo lo he relacionado un poco con el cooperativismo porque pues todos están aportando y todos están recibiendo. Entonces, también era importante como abordar e incluir a la comunidad, porque por ejemplo, ok, dices, bueno, vivo en, no sé, en Atizapán y quiero, bueno, tengo este mueble y bla, 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 bueno, como todo el asunto de la intervención, pero, o sea, era como mostrar a la gente que estuviera realmente cerca, obviamente diseñadores que estuvieran cerca del área y talleristas que estuvieran cerca del área, para que igual, pues, entre menos distancias generemos en cuanto a consumo, pues también se va generando como esta red de consumo responsable, de darte cuenta de que entre más distancia y, por ejemplo, necesitas un vehículo, necesitas tal cosa, se va generando, pues obviamente, llamémoslo más huella de carbono y o sea, englobar como todas estas cosas de consumo responsable en un solo producto o en una sola plataforma, pues obviamente pues sí es una tarea, pues no complicada, pero sí lleva un proceso y obviamente, o sea, es un proyecto que se quedó en proyecto, pero la verdad, o sea, y pues digamos, siendo parte de la comunidad de diseño, pues hasta cierto punto sí sería un proyecto que me gustaría que pues a mediano o a largo plazo se realizara, porque creo o considero que tiene pues muchas,
pues cosas buenas por aportar en cuanto a pues todo lo que se mencionó y teniendo en cuenta sobre todo esto que es muy importante ahorita, que es el consumo responsable, de ser conscientes de, de que no solo el consumo responsable se limita a alimentos o a productos cosméticos o a productos en general del uso personal, sino también en cosas cotidianas que vemos en nuestra casa que muchas veces decimos, ay, bueno, pero cuando, no sé, cuando me cambie de casa o cuando, o no sé, o es que ese mueble ya está muy viejito, o este tipo de cosas que obviamente han generado un consumo, porque tú ya lo compraste, porque se generó, perdón, porque te lo trajeron, ¿cierto? O sea, toda esta cadena que realmente vayas siendo consciente de que cada cosa que está en tu entorno está siendo un consumo, o sea, no lo digo como en la forma negativa, porque obviamente pues aunque intentemos, seguimos consumiendo y seguimos consumiendo, obviamente si queda en nosotros, pues obviamente va bajando el consumo, pero es una sociedad de consumo, 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 entonces abordar estos temas desde cosas que están ahí, pero que realmente nunca lo pensaste como tal, pues sí, creo que es muy importante, sobre todo abordar en la actualidad y sobre todo en futuros proyectos integrales para los que apenas van a entrar o ya están y todavía no saben qué hacer de su integral. Considero que sí, o sea, que tener el consumo como tal, o sea, el consumo responsable sí es, pues sí es un tema a abordar desde cualquier ámbito, desde cualquier ámbito. Y pues creo que sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna aclaración. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir por el chat o bien pueden abrir su micrófono. Gracias. Y perdón por la interrupción, pero es que, perdonen. Bueno, sí, en lo que alguien pregunta, yo tengo una duda. Sí. ¿Tú crees que en algún momento las grandes empresas puedan hacer muebles duraderos? O sea, ¿realmente quieran hacer muebles duraderos? Pues, bueno, creo que fue algo que se me olvidó mencionar, pero pues es, va mucho de la mano con esto que escuchamos, ¿no? De nuestros papás o de nuestros abuelitos que decían como que antes las cosas duraban más. Y efectivamente, o sea, por ejemplo, hay muebles que siguen y siguen. Y actualmente no demerito la producción de ninguna empresa o de ninguna compañía o de nadie que se dedique a hacer muebles, pero sí vemos cómo va disminuyendo la calidad y también un poco, pues, no sé cómo explicarlo. O sea, va disminuyendo la calidad, pero va aumentando la producción, porque obviamente la demanda es más y más y más y más. Y a pesar de que muchas veces no seamos conscientes, o sea, sí, conscientemente, pues, también lo vemos como día a día, sobre todo en las redes sociales, que vemos como de que fulanito ya se compró este mueble de la IKEA y ya está la IKEA. O sea, no demerito nada, porque pues obviamente la sociedad o la población va aumentando y obviamente se van necesitando más cosas. Pero sí el hecho de generar esta conciencia en las empresas de que, ok, están necesitando más muebles, pero yo ya hice estos muebles, ¿cómo puedo hacer? O sea, sí tendrían que cuestionarse, ¿cómo puedo hacer que duren más o que la gente no los vea como que son muebles desechables? Porque es lo que pasa con muchos de los muebles en la actualidad, que son como, bueno, son de armado fácil porque pues te vienen en la cajita, tú lo armas y está fácil. Pero la gente dice, ay, no, ese ya no me gustó. Entonces se compran otro y realmente, pues a las empresas o industrias grandes de muebles extranjeras, les, pues les genera algo económico y van demeritando hasta cierto punto el trabajo que se va haciendo dentro de la industria nacional del mueble. Y pues también va un poco de la mano
de que como nuevas generaciones y como nuevos diseñadores, ¿qué podemos hacer dentro de la industria del mueble para que se cierre un poco este ciclo vicioso de consumir productos extranjeros, de consumir diseño extranjero? O sea, no que esté mal, ¿no? Porque pues obviamente pues son diseñadores y pues es importante, pero sí un poco como observar lo que está pasando dentro del país, porque muchas veces, y esto tiene que ver con muchas cosas, y estamos observando lo que está pasando en otros países, pero no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando con la industria aquí en México. Esa sería la respuesta. Y Uriel Beltrán pregunta, ¿crees que las personas logren confiar en estas intervenciones a los muebles para hacerlos duraderos? Pues sí, bueno, o sea, creo que sí se logra, bueno, se puede lograr confiar a través de, pues, esta estrategia de involucrar al usuario, porque muchas veces, igual, como usuario, porque todos somos usuarios, o sea, a pesar de que somos diseñadores, también somos usuarios y consumimos muchas cosas, muchas veces te sientes más seguro al ver cómo es que fue el proceso de fabricación de tal cosa o de producción de tal cosa, porque sabes que va a estar bien, que también ocurre a la inversa. O sea, muchas veces, pues te muestran cómo es el proceso y dices, bueno, mejor no, gracias. Entonces, eso es lo que se pretende, o sea, que al incluir al usuario dentro de toda esta cadena de intervención, de diagnóstico, de exhibición, el usuario pueda pues estar seguro y confiar en la intervención y en las personas que lo van a hacer. Daniel Herrera, bueno, eso sería. Y obsolescencia programada. Exacto. Pues sí, o sea, es esa parte de todos los productos hasta cierto punto, la obsolescencia programada. Fer pregunta, ¿cómo se podría promover la intervención de los muebles como un servicio y así generar un negocio rentable? Uh -huh. Pues sí va un poco de la mano con que, bueno, obviamente la rentabilidad para un negocio y para cualquier, hasta cierto punto, emprendimiento, porque es lo que hemos estado viendo como en todas estas ponencias, que muchas veces la opción es el emprendimiento. Y obviamente para que un negocio sea rentable, pues tiene que funcionar. Y cómo generar la intervención bueno, para que los muebles, bueno, la intervención del mueble sea un servicio, pues obviamente es empezar, pues, digamos, poco a poco. En el proyecto solo se logró como un piloto de un mueble pequeño, pues muy pequeño. Pero sí, o sea, a partir de los pilotos o a partir de la observación, sí te vas dando cuenta de cómo puedes hacer que algo sea rentable o no sea rentable y cómo esto, al fin y al cabo, esto es un servicio y lo que se pretende es que sea en un futuro un servicio que sí, o sea, que contenga como todas las fases de un servicio, pero siendo pues responsables en cuanto a las producciones y eso. Pero, a ver, déjala leo otra vez, es que ya me revolví un poco. Ah, ¿cómo promover? Pues se podría promover en cuanto a, por ejemplo, o sea, lo menciono mucho de que nosotros somos una comunidad pequeña a comparación de otras disciplinas y empezar con la comunidad de diseño, o sea, creo que sería como la manera pues, más fácil de promover un proyecto, ya sea o ya sea de cualquier otro proyecto que tengan o cualquier otro proyecto integral, empezar como con la comunidad más cercana e irlo expandiendo, pues sí va generando como regresando esa confianza al usuario y también va, pues obviamente, pues eso tiene mucho que ver también con el plan de negocios, que pues obviamente si vas viendo que va funcionando y va siendo rentable, pues como seguirlo promoviendo y obviamente lo que también se pretende es pues a través de este proceso de intervención o de promoción o todo lo que requiera, pues obviamente generar los menos contaminantes posibles
y creo que en la actualidad la manera más fácil de promoverse es a través de las redes sociales o a través de internet en cualquier pues plataforma, obviamente sabiendo pues a qué usuario quieres llegar. Y ya, bueno, sería todo. No sé si tengan otra pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Fer, por presentarnos un poco más de tu proyecto y por participar con nosotros. Gracias. A Gracias a ustedes. continuación,